Viernes, 16 de agosto de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 202-9285. Tipo, jurisprudencia. Sentencias en el juicio laboral. Para su validez deben firmarse tanto por la persona juzgadora como por el secretario instructor. Hechos. En un juicio laboral, la sentencia fue firmada únicamente por la persona juzgadora titular del tribunal laboral, no así por el secretario instructor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las sentencias laborales, para su validez, deben firmarse tanto por la persona juzgadora como por el secretario instructor. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que tanto las actuaciones como las resoluciones deben firmarse por la persona juzgadora y por el secretario que corresponda, ya que la firma que se plasma en dichos documentos es el signo manifiesto con el que validan su contenido. Esto es así, ya que tales vicios, que la persona juzgadora y o secretario no firmen la sentencia, dejan en estado de indefensión a las partes, por afectar alguno de sus derechos sustantivos o porque en todos los casos la sentencia resulte nula de pleno derecho, pues esa omisión genera incertidumbre, al no poder surtir plenos efectos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 10º Circuito. 2 de 8. Registro digital, 202-9279. Tipo, aislada. Pensión por orfandad para los hijos e hijas con discapacidad permanente de las personas trabajadoras o pensionadas de Petróleos Mexicanos, Pemex. Los artículos 3, 8, 9 y 10 del Reglamento de Pensión Post-Mortem tipo D, anexo al contrato colectivo de trabajo, al establecer una base de cálculo y conceptos diferentes respecto de la pensión por viudez, violan el derecho humano a la igualdad. Hechos. La esposa de un trabajador fallecido, por sí y en representación de su hija menor de edad, quien vive en situación de discapacidad permanente, demandó el reconocimiento de ser sus únicas beneficiarias, así como el otorgamiento de la pensión post-mortem tipo D. El Tribunal Laboral las declaró beneficiarias y condenó a Pemex al otorgamiento y pago de las pensiones por viudez, calculada con base en el 80% del salario ordinario del trabajador más los conceptos de canasta básica de alimentos y gas doméstico, y por orfandad con el 10% del salario ordinario. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 3, 8, 9 y 10 del Reglamento de Pensión Post-Mortem tipo de anexo al contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer una base de cálculo y conceptos diferentes para la pensión por orfandad para los hijos e hijas con discapacidad permanente de las personas trabajadoras o pensionadas, respecto de la pensión por viudez, violan el derecho humano a la igualdad. Justificación. Dichos preceptos contractuales prevén una mecánica diferenciada para la cuantificación de las pensiones por orfandad y viudez, pues la primera será únicamente del 10% del salario ordinario o pensión jubilatoria, y la segunda se calcula con base en el 80%, adicionado con los conceptos de canasta básica de alimentos y gas doméstico. Al realizar un test de igualdad bajo un escrutinio estricto, ya que la distinción está basada en una categoría sospechosa, edad de las personas beneficiarias, se concluye que dichos artículos regulan una situación comparable, pues ambas pensiones son derechos de seguridad social con motivo del mismo hecho generador, la muerte de la persona trabajadora o pensionada. Además, el objetivo de ambas es salvaguardar la subsistencia de quienes sufren la pérdida de quien era el sostén de la familia o aportaba elementos para ese fin. Sin embargo, la distinción señalada no tiende a un fin constitucionalmente imperioso, ya que ambos supuestos, viudez y orfandad, merecen el mismo nivel de protección en caso de que la persona huérfana viva en situación de discapacidad permanente, por su mayor grado de vulnerabilidad y las barreras del entorno social vinculadas con su diversidad funcional. Por tanto, las mencionadas normas del pacto colectivo violan los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1, numeral 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y deben inaplicarse para que la pensión por orfandad se calcule en los mismos términos que la de viudez, cuando la persona huérfana viva en situación de discapacidad permanente.
Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 10º Circuito. 3 de 8. Registro digital, 202-9280. Tipo, aislada. Pensión por orfandad para los hijos e hijas con discapacidad permanente de las personas trabajadoras o pensionadas de Petróleos Mexicanos, Pemex. Los artículos 3, 8, 9 y 10 del Reglamento de Pensión Post-Mortem tipo D, anexo al contrato colectivo de trabajo, al establecer una base de cálculo y conceptos diferentes respecto de la pensión por viudez, violan el derecho humano a la seguridad social. Hechos: la esposa de un trabajador fallecido, por sí y en representación de su hija menor de edad, quien vive en situación de discapacidad permanente, demandó el reconocimiento de ser sus únicas beneficiarias, así como el otorgamiento de la pensión post-mortem tipo D. El Tribunal Laboral las declaró beneficiarias y condenó a Pemex al otorgamiento y pago de las pensiones por viudez, calculada con base en el 80% del salario ordinario del trabajador más los conceptos de canasta básica de alimentos y gas doméstico, y por orfandad calculada solo con el 10% del salario ordinario. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 3, 8, 9 y 10 del Reglamento de Pensión Post-Mortem tipo de anexo al contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, vigente en el bienio 2019 a 2021, al establecer una base de cálculo y conceptos diferentes para la pensión por orfandad para los hijos e hijas con discapacidad permanente de las personas trabajadoras o pensionadas, respecto de la pensión por viudez, violan el derecho humano a la seguridad social, pues el mecanismo de cálculo de la pensión de orfandad en comparación con el de la pensión por viudez no cumple la finalidad primordial de la previsión social, consistente en proteger a los hijos e hijas del trabajador o pensionado fallecido ante el eventual riesgo que representa la muerte de su padre, y garantizarles un nivel de vida adecuado tras su ausencia. Por tanto, dichas disposiciones deben ser inaplicadas, a fin de que la pensión por orfandad se calcule en los mismos términos que la de viudez, cuando la persona huérfana viva una situación de discapacidad permanente. Justificación: dichos preceptos contractuales prevén una mecánica diferenciada para cuantificar las pensiones por orfandad y viudez. La primera será únicamente del 10% del salario ordinario o pensión jubilatoria, y la segunda se calcula con base en el 80%, adicionado con los conceptos de canasta básica de alimentos y gas doméstico. Esas disposiciones no cumplen la finalidad primordial de la previsión social y del derecho humano a la seguridad social, consistente en proteger a los hijos e hijas de las personas trabajadoras o pensionadas fallecidas que vivan una situación de discapacidad permanente y garantizarles un nivel de vida adecuado tras su ausencia, ante su particular vulnerabilidad. Por tanto, violan los artículos 123, apartado A, fracción 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y deben inaplicarse para que la pensión por orfandad se calcule en los mismos términos que la de viudez, cuando la persona huérfana viva en situación de discapacidad permanente. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 10º Circuito. 4 de 8. Registro digital, 202-9283. Tipo, aislada. Prescripción de la acción en materia laboral. Aún en el nuevo sistema de justicia laboral no cabe su análisis oficioso. Hechos: una persona que renunció a su trabajo y no le fueron entregadas las prestaciones debidas presentó solicitud de conciliación. Sin embargo, dicha fase prejudicial fue infructuosa, razón por la cual se le expidió la constancia de no conciliación y meses después promovió juicio en el que reclamó las indicadas prestaciones. La persona juzgadora que conoció de la demanda concluyó oficiosamente que se actualizó la prescripción de las acciones deducidas, por lo que la inadmitió y ordenó su archivo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que las personas juzgadoras del nuevo sistema de justicia laboral están impedidas para analizar oficiosamente la prescripción de la acción. Justificación: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en las tesis de jurisprudencia 2A/J, 48/2002 y 2A/J, 49/2002, que en materia laboral la prescripción es una excepción que no puede examinarse oficiosamente, pues implica la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo,
y cuando no se hace valer en la contestación de la demanda, se entiende que el demandado renuncia a utilizarla. Si se permitiera su estudio oficioso se ocasionaría un perjuicio a la clase trabajadora, con una ventaja procesal indebida para la parte patronal, al permitirse a la autoridad laboral el examen de cuestiones no alegadas oportunamente, con infracción al principio de congruencia. La prescripción negativa o extintiva, reconocida en materia laboral, es una figura jurídica sustantiva y no procesal, pues se encuentra dirigida a destruir la acción, pretensión y derecho ejercidos en la demanda. En ese orden de ideas, al cristalizarse con base en circunstancias fácticas y de derecho, únicamente compete a su titular la facultad de oponerla para defenderse, motivo por el cual queda a su libre disposición asumir su ejercicio para así liberarse del cobro coactivo de las prestaciones que se le reclamaron tardíamente. Si bien uno de los objetivos de la reforma de 2017 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 2019 a la Ley Federal del Trabajo en materia laboral fue impedir que cualquier persona que interviniera en el juicio incurriera en actuaciones notoriamente improcedentes que pudieran obstaculizar su labor, dicho mandato se limita a las cuestiones procedimentales, no a las sustantivas cuyo fundamento es eventualmente fáctico y, por ende, sujeto a prueba. De ahí que el hecho de que la persona juzgadora sea la rectora del procedimiento, es insuficiente para concluir que su actuación puede llegar al extremo de analizar oficiosamente la prescripción. Ese aspecto sustancial no cambió con el nuevo sistema de justicia laboral. Además, desechar como notoriamente improcedente la demanda con base en la supuesta actualización patente de la prescripción de la acción afecta el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia de la clase trabajadora, soslaya la naturaleza social del derecho del trabajo y suplanta el ejercicio de un derecho establecido en favor del patrón demandado. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 5 de 8. Registro digital, 202-9284. Tipo, aislada. Principio de primacía de la realidad en el juicio laboral. Para tener por acreditado el salario base de la condena, la persona juzgadora debe analizar las pruebas desde la búsqueda de la verdad material y no desde su contenido formal. Hechos. Una persona demandó su reinstalación y diversas prestaciones. Adujo que recibía un salario diario determinado, mientras que la empresa patronal lo negó y sostuvo que era uno menor. En el laudo se consideró que ésta satisfizo su carga probatoria respecto del monto manifestado con unos recibos de nómina, CFDI, los cuales se analizaron conjuntamente con las capturas de pantalla verificadas en la dirección electrónica del Servicio de Administración Tributaria, para tener por acreditado el salario diario que indicó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al principio de primacía de la realidad en el juicio laboral, para tener por acreditado el salario base de la condena, la persona juzgadora debe analizar las pruebas desde la búsqueda de la verdad material y no desde su contenido formal. Justificación. El artículo 685, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo establece el principio de realidad, conforme al cual la persona juzgadora debe anteponer la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, pero sin trastocar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Este principio también debe aplicarse en la fijación del salario como base para resolver la controversia a verdad sabida y buena fe guardada, sin que ello implique ignorar los hechos verificados con base en pruebas lícitas allegadas a juicio, sino que éstas sean analizadas desde la búsqueda de la verdad material y no desde su contenido formal, con el propósito de colocar a la trabajadora y su relación con el patrón en la situación que sensata y razonablemente puede extraerse del sentido común, del contexto social, de las desigualdades que prevalecen en el país y de los hechos concretos del caso. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 6 de 8. Registro digital, 202-9290. Tipo, aislada. Tiempo extraordinario del personal de vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Forma de computar su pago tratándose de jornada especial de 24 horas laboradas por 24 de descanso. Hechos. Personal de vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, demandó el pago correcto de horas extras, con base en el artículo 39, fracción 4, de las Condiciones Generales de Trabajo, pues su jornada suponía 24 horas laboradas por 24 de descanso. Al contestar, la dependencia reconoció la duración de la jornada laboral, pero aseguró que se trataba de una jornada diurna, donde la duración máxima legal es de 8 horas y los días laborables 6,
como lo establecen los artículos 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 27 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje condenó al pago correcto de horas extras, pues consideró que aunque la jornada de los trabajadores sí era diurna, los días laborables eran 5. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para el cómputo del pago de horas extras, la duración máxima de la jornada especial de 24 horas laboradas por 24 de descanso del personal de vigilancia de la Semarnat será de 6 horas y media. Así, las que ceden ese lapso serán computadas como extras. Justificación. El artículo 38 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Semarnat establece como jornadas las siguientes: A. Diurna, comprendida entre las 6 y las 20 horas, y B. Nocturna, entre las 20 y las 6 horas. Además, señala que la jornada mixta será considerada así, siempre y cuando su fase nocturna no exceda de 3 horas y media. Si eso ocurre, debe estimarse nocturna. En el caso del personal de vigilancia, la fracción 4 del artículo 39 de dichas condiciones distribuye los horarios laborables en los siguientes turnos: 1. Diurno, de 7 a 15 horas, 8 horas, 2. Mixto, de 15 a 22:30 horas, 7 horas y media, y 3. Nocturno, de 22:30 a 5 horas, 6 horas y media. Estos supuestos demuestran que una jornada que inicia a las 8 horas y culmina a las 8 horas del día siguiente abarca toda la nocturna, es decir, supera el límite de 3 horas y media que las condiciones establecen para considerarla mixta. También demuestran que para el caso de las personas trabajadoras de vigilancia, el turno tiene una duración máxima de 6 horas y media, 22:30 a 5 horas. Conforme a los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual prescribe que la duda favorecerá siempre a la persona trabajadora, y debido a la situación especial del personal de vigilancia en cuanto a las exigencias de su trabajo, como lo señala la Recomendación sobre Trabajo Nocturno, R-178, de la Organización Internacional del Trabajo. OIT. Se concluye que la jornada de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, al considerarse nocturna, implica que las horas posteriores a su duración máxima de 6 horas y media deban computarse como extras. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de 8. Registro Digital, 202-9291. Tipo, aislada. Tiempo extraordinario del personal de vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Para efectos de su pago, la jornada especial de 24 horas laboradas por 24 de descanso debe considerarse nocturna. Hechos. Personal de vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, demandó el pago correcto de horas extras, con base en el artículo 39, fracción 4, de las Condiciones Generales de Trabajo, pues su jornada suponía 24 horas laboradas por 24 de descanso. Al contestar, la dependencia reconoció la duración de la jornada laboral, pero aseguró que se trataba de una jornada diurna, donde la duración máxima legal es de 8 horas y los días laborables 6, como lo establecen los artículos 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 27 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje condenó al pago correcto de horas extras, pues consideró que aunque la jornada de los trabajadores era diurna, los días laborables eran 5. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la jornada especial de 24 horas laborables por 24 horas de descanso del personal de vigilancia de la Semarnat debe considerarse nocturna para efectos del pago del tiempo extraordinario. Justificación. El artículo 38 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Semarnat establece como jornadas las siguientes: A. Diurna, comprendida entre las 6 y las 20 horas, y B. Nocturna, entre las 20 y las 6 horas. Además, señala que la jornada mixta será considerada así, siempre y cuando su fase nocturna no exceda de 3 horas y media. Si eso ocurre, debe estimarse nocturna. Así, una jornada que inicia a las 8 horas y culmina a las 8 horas del día siguiente abarca toda la nocturna habitual, es decir, supera el límite de 3 horas y media que las aludidas condiciones establecen para considerarla mixta.
conforme a los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual prescribe que la duda favorecerá siempre a la persona trabajadora, y debido a la situación especial del personal de vigilancia en cuanto a las exigencias de su trabajo, como lo señala la Recomendación sobre Trabajo Nocturno, R-178, de la Organización Internacional del Trabajo. OIT. Se concluye que la jornada de 24 horas de trabajo por 24 de descanso debe considerarse como nocturna y no mixta. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8D8. Registro Digital, 202-9266. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer del amparo en revisión cuyo acto reclamado se atribuye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en su carácter de tribunal burocrático. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. Hechos. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora emitió un laudo en su carácter de tribunal burocrático. El trabajador promovió amparo indirecto contra la dilación y falta de ejecución del mismo, el cual fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo declaró su incompetencia para conocer del recurso por razón de la materia, dada la naturaleza administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa. El Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa no aceptó la competencia declinada porque en términos de la Ley de Justicia Administrativa de esa entidad, el Tribunal de Justicia Administrativa actuó en su carácter de tribunal burocrático. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo en la que el acto reclamado fue emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, quien actúa en ejercicio de una dualidad de competencias administrativa de origen y laboral por extensión, derivado de conflictos individuales laborales suscitados entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores. Justificación. Conforme a los artículos 1, 2, 3, 106, 112 y 6, transitorio de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, y 1, 2, 4, 13, fracción 9, y transitorio 2 y 6 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, así como del artículo 9 transitorio de la reforma a esta última publicada el 11 de mayo de 2017. El servicio civil es el trabajo desempeñado en favor del Estado de Sonora, de sus municipios y de diversas instituciones de esa entidad federativa, y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Servicio Civil del Estado tiene competencia para conocer de los conflictos individuales suscitados entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores. Sin embargo, en tanto se instala y constituye el Tribunal Burocrático, conocerá de los asuntos precisados el Tribunal de Justicia Administrativa, que actúa como autoridad en materia de trabajo, aun cuando sea un tribunal administrativo. Esto es, tiene dualidad de competencias administrativa de origen y laboral por extensión debido a la inexistencia de un tribunal burocrático. Por tanto, la competencia por materia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo en la que el acto reclamado fue emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa, que actúa en ejercicio de dualidad de competencias, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.